Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, muy bien. Por el momento, bueno, mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente de acá del Instituto de Química. Hoy vamos a ver lo que es la tutoría acerca de preparación de soluciones. Voy a empezar a dar unos conceptos básicos de lo que es una solución y luego vamos a empezar pues con el tema de preparación de soluciones. Haciendo un recorrido por las unidades de concentración y de composición. Entonces, por el momento, yo les voy a desactivar el micrófono para evitar pues, el ruido de fondo y yo voy a parar en ciertos puntos por si tienen alguna dudas o inquietudes, entonces solo me hacen seña, me pueden colocar en el chat también si tienen alguna pregunta y yo voy a tratar de responderlo. Listo, por el momento entonces voy a quitar los micrófonos. Bueno, muy bien. Bueno, yo acabo de aquí organizar una cosita. Muy bien, muchachos. Entonces, como les venía diciendo, el tema que tenemos preparado para hoy es preparación de soluciones en química, ¿cierto? Digamos, este tema de soluciones es bastante importante porque saber cómo se preparan estas soluciones en química nos permite dentro del laboratorio preparar soluciones de concentración exactamente conocida y nos permite hacer, digamos, determinaciones analíticas con estas soluciones que preparamos en el laboratorio. Entonces, por eso su importancia. Vamos a iniciar con unos conceptos fundamentales. Recordemos que todas estas teorías que estamos desarrollando están enmarcadas en la Olimpiada de Química, ¿cierto? O sea que estos conceptos son fundamentales y es importante que los tengan muy claros a la hora de enfrentarse a
este tipo de pruebas, o también pues en la parte cotidiana que ustedes enfrentan cuando están en su curso de química en el colegio. Entonces vamos a empezar con una definición básica de lo que es una solución, ¿cierto? Una solución es una mezcla homogénea, como los nombres lo indican, ¿cierto? Es una mezcla que en todas sus partes es iguales, es una mezcla donde tenemos un soluto y un solvente. El soluto va a estar en una cantidad menor, el solvente va a estar en una cantidad mayor, pero para que esto sea una solución, la mezcla de estos dos, el soluto, tiene que disolverse en el solvente, o sea que la solubilidad del soluto tiene que ser alta para que se pueda integrar en el solvente y podamos ver una sola fase. ¿Listo? Ok, ahora sí. Un momento, por favor, que se oye mucho ruido de fondo. Por favor, apaguen sus micrófonos por el momento, porque no dejan oír a los demás. ¿Aló? Bueno, sigamos entonces aquí con el tema. Voy a cerrar aquí un momento esto. Entonces ya, como les venía diciendo, la solución está compuesta por un soluto y un solvente, y la función que debe cumplir el soluto es que se disuelva, que la solubilidad del soluto sea alta en el solvente de tal forma de que se integre y forme una sola fase. Esa es la condición fundamental para preparar una solución. Porque si ya tenemos dos fases, o sea, si el soluto no se disolviera en el solvente, tendríamos dos fases. Entonces ya la mezcla no sería homogénea, y entonces ahí ya no estamos hablando de soluciones. Entonces recuerden eso, una solución es una mezcla homogénea donde el soluto, por su alta solubilidad, se va a integrar al solvente y va a preparar una solución, una mezcla que se va a ver en una sola fase. Ese es el concepto fundamental de solución. Cualquier otra cosa distinta a esa ya no sería una solución. Entonces, miremos aquí un poco, pues entremos un poquito más en detalle en lo que es el soluto y cómo caracterizamos el solvente. Empecemos con los solutos. Los solutos se clasifican de dos tipos, ¿cierto? Que son los electrolitos y los no electrolitos. Los electrolitos son aquellos solutos que en solución acuosa se disocian y forman pares iónicos, por decir algo. Voy a colocarles un ejemplo muy común, el NaCl. Es la sal de cocina. Cuando este se disocia en agua, forma Na+, y el Cl- en solución acuosa, ¿cierto? Cuando se disocia. Entonces, un electrolito es aquel capaz de disociarse en pares iónicos, como los que vemos aquí. Entonces, esos pares iónicos van a ser los responsables de transportar la carga eléctrica, que cuando a esa solución, por ejemplo, supongamos que aquí en esta solución tenemos NaCl, y cuando introducimos dos electrodos y cerramos el circuito con un bombillito, que probablemente algunos de ustedes han hecho este experimento en los laboratorios, esperemos que sí, entonces esos electrolitos van a permitir la conducción de la corriente eléctrica y el bombillito va a encender. Eso quiere decir que es una sustancia que se disocia 100% en sus pares iónicos y es un electrolito. ¿Listo? Los no electrolitos son aquellas sustancias que no forman estos pares iónicos. ¿Listo? Su modo de disolverse es distinto, es diferente. Por ejemplo, el azúcar, ¿cierto? El azúcar. Cuando se disocia, la disociación del azúcar, digamos que cuando ustedes lo adicionan en agua, el azúcar se disuelve y entonces va a formar un azúcar, va a colocarlo así, simplemente en forma muy gráfica. Forma un azúcar acuosa, o sea, se disuelve completamente, pero no forma pares iónicos. La disolución del azúcar ya no se da por medio de esta formación de estos pares iónicos, sino que se da por medio de formaciones con interacciones con el agua, o sea, por medio de formación de puentes de hidrógeno o por formación de dipolo-dipolo, o sea, otro tipo de interacción con el solvente muy diferente a la de formación de pares iónicos. Entonces, al no formarse en pares iónicos en el azúcar, entonces no hay quien transporte la corriente eléctrica en esta solución. Entonces, por eso el bombillito no ilumina.
Entonces esa es la diferencia entre lo que es un soluto tipo electrolito de un soluto que no es electrolito. Listo. Que el electrolito conduce la corriente eléctrica, mientras los no electrolitos no conducen la corriente eléctrica porque no forman pares de electrones libres. Listo, eso en cuanto a la clasificación de los solutos. Pero ¿cuál es la cuestión fundamental de los solutos? Es que tengan alta solubilidad, independientemente cuál sea el tipo. Listo. El solvente, por su lado, se clasifica también en dos grupos, dependiendo de las propiedades ácido o base del solvente. En anfipróticos, son aquellos que tienen propiedades ácido o base, o sea, que son aquellos solventes que son capaces de donar o aceptar protones, según la teoría de Bronsted. Mientras que los apróticos, o sea, los otros tipos de solventes, son aquellos que no tienen protones para donar, ni protones para aceptar. ¿Listo? Entonces no tienen ninguna propiedad ácido o base. Eso es simplemente como para, digamos, ilustración general de que una solución, digamos, tiene una conceptualización mucho más amplia. ¿Listo? Bueno, ahora, digamos, algo muy importante que tenemos nosotros que tener en cuenta para, digamos, ya sea preparar soluciones en el laboratorio es saber cómo las vamos a expresar, ¿cierto? Digamos que ustedes conocen dentro de la preparación de los laboratorios, bueno, vamos a preparar una solución de molaridad tanto, entonces esa es una forma de expresarla. Que vamos a expresar una solución en términos de porcentaje peso a peso, esa es otra forma de expresarlo. Existen diferentes formas de expresar unidades de concentración y de composición. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en unidades de concentración y en unidades de composición? ¿Cierto? Estoy haciendo una diferencia, o sea, si uno fuese a ser estricto, concentración y composición son dos conceptos completamente distintos que a la larga solemos confundir y llamarlo de la misma forma. Pero si nos vamos a un concepto más amplio de lo que es unidades de composición y de concentración, cuando hablamos de composición, ¿listo? Cuando hablamos de composición, son aquellas que relacionan unidades de masa, volumen del soluto en una solución. O sea, cuando hay relaciones de masa-volumen, estamos hablando de unidades de composición. Cuando estamos hablando de relaciones de concentración con volumen o concentración con masa, unidades de concentración. Cuando estamos hablando de concentración, estamos hablando de moles, como una relación de moles por volumen o moles por masa, que son dos conceptos distintos. Recuerde que concentración se define como moles por litro. Entonces, mire que ahí estamos introduciendo un concepto muy claro que es el concepto de mol. En cambio, en las unidades de composición no estamos hablando de mol por ningún lado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, vamos a hacer énfasis en unidades de composición, que las unidades de composición se refieren a relaciones de masa y volumen. Entonces, aquí salen varias. Puede ser masa-masa, una relación masa-masa, puede ser una relación masa-volumen, o pueden ser una relación volumen-volumen. Mire que yo aquí no estoy hablando por ninguna parte de moles. Entonces, por eso, si fuésemos a ser estrictos con los conceptos, estamos hablando de unidades de composición, no de concentración. ¿Listo? Porque concentración relaciona es ¿qué? Moles con unidad de volumen o moles con unidad de masa. Pero estamos hablando aquí, en este caso, en ninguno de estos casos, estamos hablando de moles. Bueno, de pronto, por si no conocían esta terminología, para que, digamos, si vamos a aplicar los conceptos claramente y siguiendo las normas de la IUPAC, esta sería la forma correcta de mencionar este tipo de unidades de composición. ¿Qué unidades de composición que ustedes conocen? El peso a peso. ¿Cómo expresamos el porcentaje de peso a peso? El porcentaje de peso a peso se expresa como gramos de soluto sobre gramos de solución o gramos de muestra por 100. Entonces, esta expresión se utiliza mucho cuando conocemos la masa del soluto y la masa de la solución. Si conocemos esos dos parámetros de entrada, de una vez podemos calcular el porcentaje de peso a peso. ¿Listo?
pero muchos reactivos o que están preparados en el laboratorio probablemente le van a decir, bueno, esa solución está al 25% peso a peso en cloro. Entonces, ¿cómo? Esa es otra forma de expresar el porcentaje de peso a peso. Pero entonces esto es una forma todavía muy abstracta. ¿Cómo aterrizamos esta forma de expresar una composición en términos que conocemos? Entonces yo sé que 25% peso a peso me está diciendo, o es equivalente a decir, ya en términos aterrizados, sería 25 gramos de cloro por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que es equivalente. Esto, en forma abstracta, me está diciendo que hay 25 gramos de cloro por cada 100 gramos de solución. Y ese es un ejemplo que también aparece aquí, 50% peso a peso de ácido nítrico. ¿Qué significa eso? Que hay 50 gramos de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución. O sea que en el laboratorio usted puede tener de entrada la masa del soluto y la masa de la solución, calculo el porcentaje peso a peso. O le dan el porcentaje peso a peso, ¿cómo hago para expresarlo en términos de relación masa a masa? Esa es como la direccionalidad que debemos tener en cuenta dependiendo de lo que tengamos. Del mismo modo, yo enseguida voy a hacer un paréntesis aquí por si alguien tiene preguntas. El porcentaje peso a volumen. En el porcentaje peso a volumen, si usted tiene los gramos de soluto y tiene los mililitros de solución, simplemente se hace la relación y se multiplica por 100. Ahí ya tendríamos el porcentaje. O sea, si yo conozco los gramos, de entrada yo conozco los gramos del soluto y los mililitros contenidos en esa solución, entonces yo necesito multiplicar por 100 y ya tenemos el porcentaje peso a volumen. Y en el porcentaje volumen a volumen, lo mismo que en masa a masa, pero ya aquí en vez de masa, relacionamos mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Una cosa particular que tenemos que tener en cuenta acá y que yo creo que es importante que ustedes aprendan a manejarlo desde este momento. Si ustedes ven aquí, voy a subrayar aquí esto con rojo. A ver si me dejan. Bueno, no me dejan. Esta relación, es importante que ya en su mente empiecen a mirar cómo se relacionan las cantidades. Mire esta relación aquí. Esta relación es importante y fundamental que ustedes aprendan y ya empiecen a interiorizar en ella. Tenemos que la porcentaje de peso-volumen siempre va a ser una relación de gramos de soluto sobre mililitros de solución. Siempre va a ser así. ¿Listo? Siempre va a ser de esta forma. Porque mire la relación volumen a volumen. No importa. Porque el volumen a volumen, todo está en mililitros y al final mililitros y mililitros se cancela. Entonces es adimensional. Pero lo importante es que tengamos mililitros con mililitros, o lo mismo aquí cuando hacemos peso a peso. Si tenemos gramos, la masa también debe estar en gramos. Al final, por las unidades, pues se cancela. Pero esta sí es importante hacer énfasis en esta unidad, porque muchos suelen confundir y colocar gramos sobre litro. Esto no es peso-volumen. ¿Listo? Siempre debemos tener gramos de soluto sobre mililitros de solución. Acuérdense de eso. Gramos de soluto sobre mililitros de solución es lo que ustedes tienen que grabar de ahora en adelante, cómo se hace una relación peso-volumen. Bueno, voy a desactivar aquí un momento por si alguien tiene preguntas. Voy a mirar aquí a ver si alguien de ustedes tiene preguntas. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento? Sí, aló, no la escucho. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está claro hasta el momento? Bueno, listo. Voy a seguir entonces. Si nadie tiene preguntas o alguien tiene una pregunta, es que oigo por allá de fondo que alguien quiere hacer una pregunta, pero no lo escucho. Aló. ¿Aló? Bueno, voy a seguir. Voy a seguir por el momento. Si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer por el chat también. A ver, yo si por aquí creo que hay alguien en el chat. Voy a revisar. Me hace Karen Valero, me hace una pregunta. ¿Dónde entra el agua?
Juan Hoyos me dice, anfítroto, quieren saber, digamos, en ese punto. Todavía no hemos hablado de soluciones, simplemente, por ejemplo, para responderle a Karen, que dónde entra el agua, todavía no hemos hablado del agua, o porque el agua entra en la preparación de soluciones. En estos momentos estamos viendo solamente cómo se expresan las cantidades, ya sean porcentaje peso a peso, o sea, unidades de composición, y más adelante vamos a ver unidades de concentración. Todavía no hemos visto el agua, pero sí, de hecho, él va a actuar como solvente, pero en el solvente cuando preparemos soluciones. Ahorita más adelante vemos cómo actúa el agua ya en la preparación de soluciones. Por el momento pensemos cómo se expresan primero las unidades de composición y concentración y después miramos cómo lo utilizamos ya para preparar la solución, que ahí es donde entra el agua. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces con los conceptos. Bueno. Bueno, sigamos aquí. Esta tablita que muestro en esta parte, ¿cierto? Esta tablita resume unidades de composición. No solamente las que acabamos de ver de porcentaje peso a peso, peso a volumen y volumen a volumen, sino otras unidades de composición de orden mayor. Lo importante que es mantener siempre la relación. Entonces, ya sabemos que hay relación peso a peso, peso a volumen o volumen a volumen. Y ya sabemos cómo se expresan. Peso a peso es gramos de soluto sobre gramos de solución. Peso a volumen es gramos de soluto sobre mililitros de solución. Y volumen a volumen es mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Hasta ahí yo creo que está claro cómo se expresan las unidades de composición, al menos en sus formas de relación. Ya si yo quiero porcentaje peso a peso, esta relación la multiplico por 100, que es lo que vimos ahorita. Esta relación la multiplico por 100 y así sucesivamente. Ya si quiero partes por mil, que es PPT, expresado pues en el inglés, expreso gramos de soluto sobre gramos de solución y lo multiplico por 1000. Ahí ya estoy hablando de partes por mil. Si yo quiero partes por millón, entonces gramos de soluto, gramos de solución y la multiplico por 10 a la 6 para expresar partes por millón. Si yo quiero partes por billón, gramos de soluto, gramos de solución por 10 a la 9. Entonces mire que ahí en este caso estamos resumiendo todas las unidades de composición, desde porcentaje hasta partes por billón, en todos los casos, en cualquiera de las relaciones que tengamos aquí. Gramos de soluto sobre mililitros de solución, si lo quiero en partes por millón, multiplico por 10 a la 6. Listo. Y así sucesivamente. Lo mismo en cualquiera de las otras. O sea que, ¿qué es lo único que está cambiando cuando estamos hablando de unidades de composición? Es, dependiendo si queremos partes por millón, partes por mil o partes por billón, simplemente lo multiplicamos esa relación por el factor que corresponda, ¿cierto? Eso es lo único que cambia. Pero esta relación nunca va a cambiar, va a ser la misma. Bueno, yo quiero pararme un momento aquí en esta, perdón. Quiero pararme aquí en esta unidad. Gramos de soluto sobre mililitros de solución por 10 a la 6, peso volumen, que esa es esta que vemos aquí, o sea, partes por millón, peso volumen. También se puede expresar como miligramos por litro de solución. O sea, solamente esta unidad en particular. Yo borro aquí esto. No me quiere borrar. Esta unidad en particular es la que yo me voy a parar. Esta con esta. Esta es la expresión de partes por millón, peso, volumen, la que es normal, ¿cierto? Pero en algunos libros también podemos encontrar que la partes por millón, peso, volumen, también la podemos expresar en miligramos por litro. O sea, es una unidad alternativa, pero digamos alternativa o derivada de esta. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar aquí, coloquemos una cantidad aquí, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, les dan 560 partes por millón
peso, volumen de, no sé, calcio. Pongamos este ejemplo. Esta es una forma, digamos, abstracta todavía de cómo se expresa esa solución. Pero esta unidad de concentración significa que, recuerde como lo hicimos ahorita con el ácido nítrico, esta de aquí, vamos a hacer algo muy similar a esto, con el ácido nítrico y cuando lo hicimos con el cloruro. Vamos a hacer algo muy similar con esto de acá. Entonces, ¿qué significa tener 560 partes por millón peso volumen de calcio? Significa tener, o sea, ese término ahí que todavía es muy abstracto, si yo lo quiero aterrizar en términos de masa y volumen, entonces eso significa que 560 partes por millón significa que tenemos 560 gramos de calcio por cada, recuerde que ya esto es partes por millón, y partes por millón es 10 a la 6, y recuerde la unidad, volumen. La unidad de volumen está en ¿qué? En mililitros. O sea que si yo quiero expresar esta cantidad en términos de gramos y volumen, en mililitros, esta sería la forma equivalente a esta. 560 partes por millón peso volumen de calcio equivale a decir 560 gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros. Mire que aquí estoy conservando siempre la unidad gramos mililitros, que es la fundamental. ¿Listo? Ahora, mire, vamos a analizar esta unidad alternativa. Vamos a hacer, si hacemos un cambio aquí de base de unidades, simplemente es pasar de gramos a miligramos. Y un gramo de calcio equivale a 1000 miligramos de calcio. Entonces ya pasamos esa base del numerador a miligramos, ¿cierto? ¿Qué falta? Pasar estos volumen que está aquí en mililitros a litros. Por 1000 mililitros, 1 litro. Entonces, cancelamos mililitros con mililitros y nos queda una unidad miligramos por litro, que es la que llegamos aquí. Miren acá, 1000 y 1000 en el numerador. Esto es 10 a la 6. Cancelamos este 10 a la 6 con este 10 a la 6. O sea que esto es lo mismo que decir 560 miligramos de calcio por cada litro de solución. Listo. Ahí ya entonces vemos que esta unidad en gramos por mililitro yo la puedo expresar también en miligramos por litro. Es simplemente un factor de multiplicar por 1000 o llevar el factor de gramos a miligramos y de mililitros a litros. Entonces ahí es donde aparece esa equivalencia. Listo. Voy a mirar a ver si hay aquí veo una pregunta. Vamos a mirar qué pregunta me hace. Es correcto, 560. Me hace la pregunta Juan Esteban, me dice que equivale también a 560 miligramos por litro. Correcto, a eso llegamos. O sea que este 560 que acabamos de expresar acá, tenemos dos alternativas. Una, expresarla como, ya la acabamos de decir, 560 gramos de calcio por 10 a la 6 mililitros. Esa es una. Y la otra es como 560 miligramos de calcio por litro. Cualquiera de las dos unidades, entonces, son equivalentes, por lo que acabamos de demostrar aquí en esta parte del proceso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Me pregunta Karen que cuál es preferencial de usar. Realmente no hay preferencia, puede usar cualquiera de las dos son válidas. Algunos, dependiendo si están trabajando con miligramos y quieren seguir trabajando con miligramos, entonces la primera puede ser una opción, pero igual cualquiera de las dos opciones conducen al mismo camino. Igual por ser equivalentes, cualquiera de las dos puede usar. ¿Listo? Entonces no hay, digamos, una preferencia, ya eso ya es de cada cual. Bueno, entonces ya vimos unidades de composición. Es básico que unidades de composición son relación de masa-volumen en cualquiera de las tres relaciones que vimos anteriormente. Ya unidades de concentración, solamente voy a traer a colación la molaridad.
aunque hay también normalidad y formalidad, pero digamos que la que es más común y la que se utiliza y la que ustedes conocen es la unidad de concentración que llamamos molaridad. ¿Pero qué es una unidad de concentración? Son aquellas que relacionan el número de moles, ya entonces estamos hablando de número de moles, ¿cierto? Soluto, moles de soluto por unidad de volumen o de masa. Entonces aquí da origen a lo que es la molaridad, que es lo más común, y la otra unidad cuando hacemos relación moles por unidad de masa, estamos hablando de molalidad. ¿Listo? Esos son los dos conceptos, digamos, que están. Voy a mirar enseguida lo de la normalidad, ya es un tema un poco más elaborado, me dice Juan Esteban, de cómo podríamos hallar la normalidad. Vamos a tratar de evacuar esta parte de la molaridad primero, para poder entrar ya a la parte de soluciones, pero yo ahorita les doy unos tips para cómo calcular la normalidad, porque va a depender un poco de la reacción en la que participe. Entonces, pero es sencillo también. Ya más adelante entonces lo podemos tomar. Por ahora continuemos con molaridad, que es la que vamos a utilizar y la que vamos a desarrollar en los ejercicios de preparación de soluciones, o porcentaje peso a peso cuando trabajemos con unidades de composición. Entonces, bueno, ya sabemos que una de las unidades de concentración más comunes es la molaridad, que la expresamos con la letra M. Y es una relación de moles de soluto por volumen de solución. Cuando estamos hablando de moles, la relación de volumen es en litros, pero también existe una equivalencia. Milimoles de soluto, pero sobre mililitros de solución. Simplemente pasar moles a milimoles y litros a mililitros es multiplicar, como si estuviéramos multiplicando, dividiendo por mil a ambos lados de la ecuación y llegamos a eso. O sea, estas dos son equivalentes. Como quieran pueden usar esta relación, siempre y cuando conserven, digamos, las unidades correctas. Si estoy utilizando moles, entonces el volumen es en litros. Si estoy utilizando milimoles, el volumen es en mililitros, para poder mantener eso constante, o no, que no varíe. Listo, ese es algo pues fundamental. En química existen dos tipos de molaridades. De pronto ustedes no están muy familiarizados con ellas, pero yo les voy a hacer un ejercicio para que aprendan a diferenciar una de la otra. Una es, pero igual, ya sea la molaridad analítica o la molaridad de equilibrio. La molaridad analítica, esas son los dos tipos de molaridades, pero depende del contexto. La molaridad analítica es la concentración molar analítica que indica cómo debo preparar la solución a partir de la especie molecular o paquete químico. Por decir algo, ¿cuál es la molaridad analítica o preparar 500 mililitros de solución de NaCl 0.1 molar? Entonces, 0.1 molar me dice es cuántos gramos de NaCl, o sea, como paquete, como sólido que debo pesar en el laboratorio, que debo llevar a un recipiente, a echarle agua y preparar una solución 0.1 molar. Esa es la molaridad analítica. Y la molaridad de equilibrio es, sabemos que el NaCl se disocia en Na más y Cl menos. Entonces, la molaridad de equilibrio está hablando de las especies que quedan disociadas o disueltas en la solución. Ahí estamos hablando de concentración de equilibrio. Vamos a ampliar ese concepto aquí en este ejemplo. Por ejemplo, dice, aquí para que diferenciemos, ¿cierto? Es un ejemplo ilustrativo para diferenciar entre molaridad analítica y molaridad de equilibrio. Entonces, un analista, por ejemplo, tomó 2 gramos de sulfato de sodio y lo llevó a un balón volumétrico de 500. Y obviamente después le adicionó agua para completar y preparar la solución. Determine la molaridad analítica del Na2SO4 y las concentraciones de equilibrio del Na y del sulfato, o sea, ya de las especies disociadas del sulfato de sodio. Bueno, entonces vamos a mirar aquí qué es lo que tenemos. En un balón volumétrico, voy a tratar de hacer lo mejor posible con este lapicero, de 500 mililitros, se adicionó
sea, se pesaron 2 gramos, según lo que dice aquí, 2 gramos de Na2SO4. Se pesaron esos 2 gramos, se llevaron a este balón volumétrico, que es en donde se preparan las soluciones, es un instrumento adecuado para preparar soluciones, y después se adicionó, ¿qué? Para completar el volumen se adiciona agua. Aquí es donde viene el agua a jugar un papel importante para preparar la solución, ¿cierto? Voy a mirar a ver qué pregunta me tienen por aquí. Me dice, ¿podría explicar cómo se halla la normalidad? Más adelante, ahorita, como les expliqué, vamos a mirar lo de la normalidad. No era un tema que yo traía aquí preparado para eso, pero ahorita les explico cómo calculamos la normalidad. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir primero con esta parte. Entonces, vamos a preparar la solución. La molaridad, ya sabemos cuál es la molaridad del sulfato. La molaridad del sulfato de sodio va a ser igual. ¿Cómo se expresa molaridad? Moles sobre litros o milimoles sobre mililitros, como ustedes la quieran expresar. Igual da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos de este sistema? Conocemos los gramos de sulfato. Entonces, tenemos 2 gramos de Na2SO4. Luego esos gramos los paso a moles. La masa molar del sulfato de sodio es, ya les voy a decir, 23 por 2 más 32 más 16 por 4. Sería un total de 142. La masa molar del sulfato de sodio es 142. Entonces vamos a llevar esos gramos de sulfato de sodio a moles de sulfato de sodio. 142 gramos de Na2SO4, 1 mol de Na2SO4. Es muy importante hacerle seguimiento a las unidades. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos cancelando gramos. Ya esos gramos los pasamos a moles con la masa molar. ¿Qué nos falta para que nos quede en molaridad? Ya tenemos moles, simplemente dividir esta expresión por la unidad en litros. Entonces, por 1 dividido 0.5 litros, que ese 0.5 litros son los 500 mililitros que vamos a preparar. Entonces nos queda mol por litro, que es la unidad que deseamos. ¿Listo? Este 1 sobre 0.5 quiere decir que toda esta cantidad la estoy dividiendo por 0.5 para poder obtener la relación mol por litro. Recuerde que esto también nos podría haber dado milimol sobre mililitro. Entonces voy a hacerles aquí también pues como su alternativa para que ustedes lo miren y lo analicen. Na2SO4. Voy a volver a colocar esto aquí y ustedes van a dar cuenta que la molaridad va a ser la misma. 142 gramos de Na2SO4, 1 mol, por 1 mol, 1000 milimoles, entonces llamamos moles con moles, aquí están milimoles, esto no me quedó bien, me quedó feito, voy a volver a borrar aquí este, ahí ya están milimoles de sulfato, y ya dividimos por 1 sobre 500 mililitros. Milimoles sobre 500 debe dar exactamente el mismo resultado, ya sea que ustedes lo expresen como mol por litro o milimol por mililitro. Vamos a ver cuánto da eso. Eso da, la respuesta de esta, para hallar la concentración molar, eso da 0.0282 molar. Esa sería la molaridad analítica. Aquí como lo estamos expresando, esa es la molaridad analítica del sulfato, porque en el laboratorio que hicimos, pesar el sulfato de sodio, o sea, como paquete molecular. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Karen. Estamos en sintonía ahí. Entonces 0.0282, esa sería la molaridad analítica. Por cualquiera de los dos lados que lo hagan, da lo mismo, ya sea en mol por litro o en milimol por mililitro. Ahora, vamos a mirar qué es la concentración de equilibrio. Ya sabemos que la concentración de equilibrio corresponde a la
concentración de las especies disociadas. Asumiendo, bueno, en este caso asumiendo, no, el sulfato de sodio es una sal que disocia 100% en agua. Entonces me daría 2Na más SO4, 2 menos. Esa sería la disociación del sulfato, si la tuviéramos en solución acuosa, ¿cierto? Entonces yo ya sé la molaridad analítica de esta, porque la acabamos de calcular. Como paquete molecular, la molaridad analítica de esta es 0.0282. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de equilibrio del sodio y la concentración de equilibrio del sulfato? O sea, la concentración de equilibrio generalmente se expresa entre corchetes, como para diferenciar una de la otra. Entonces, para hallar la concentración de equilibrio, simplemente miramos la estequiometría de la reacción. Si por cada mol de este sulfato de sodio produce 2 de sodio, entonces la concentración del sodio viene a ser 2 veces la molaridad analítica. O sea, esta del sodio viene a ser 2 por 0.0282. Sería 2 veces esa concentración. Mientras que la concentración de equilibrio del sulfato, como la relación es 1 a 1, por cada mol de esta se me produce una de sulfato, esta sería igual a la molaridad analítica, o sea, igual a 0.0282. Esa es la diferencia entre concentraciones de equilibrio y concentración molar analítica. La concentración molar analítica me dice cómo preparé yo la solución de sulfato de sodio en el laboratorio a partir del paquete molecular. Y la molaridad de equilibrio es cómo quedaron esos iones disueltos en la solución, que va a depender de ¿qué? De la estequiometría. Mire que entonces son dos conceptos distintos. De pronto en algunos casos la molaridad analítica y la molaridad de equilibrio coinciden porque la relación es 1 a 1, pero en el caso del sodio ya no coincide, se pierde ese concepto de molaridad porque es 2 veces esa concentración. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos a hacer un ejercicio aquí ya de un ejercicio general donde repasemos todas estas unidades de composición y unidades de concentración. Pero con simplemente una unidad de composición o concentración me sirve para hacer cambios de base de cálculo. Por decir algo, este ejercicio me dice que un análisis de agua de caldera se encontró que el contenido de calcio era 565 ppm peso volumen de calcio, ¿cierto? Teniendo en cuenta la densidad del agua de caldera, que es 1563 gramos por litro, calcular el porcentaje peso a peso de calcio, partes por millón peso a peso de calcio, partes por billón peso volumen de calcio, la concentración molar de equilibrio de calcio y la molaridad analítica del fosfato de calcio, suponiendo que el calcio proviene de ese compuesto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, es muy sencillo. Ya sabemos que vamos a hacer este primero. El primero me dice porcentaje peso a peso de calcio. Va a ser igual. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? El contenido de calcio en la caldera. Y está expresado como 565 partes por millón peso volumen. Entonces, esos 565 partes por millón peso volumen significa que hay 565 gramos de calcio, ¿cierto? Recordamos lo que dijimos ahora, por cada 10 a la 6 mililitros. Ahí está, masa y volumen en mililitros. Ya expresamos una unidad que era abstracta anteriormente en una unidad que ya me relaciona masa con volumen. Ahora, volviendo aquí al caso, ¿qué nos dice el problema? Tengo que tener en el numerador una unidad de masa, ya la tenemos. Y el denominador también tiene que estar en unidad de masa. O sea que este denominador lo tengo que pasar de mililitros a gramos. ¿Y cómo pasamos mililitros de solución a gramos de solución? Con la densidad. Aquí nos dan este valor. Ya con esta densidad de la solución o de la muestra de caldera de agua, ya pasamos esa unidad de mililitros a gramos. Entonces aquí nos está diciendo la densidad. La densidad, 1 litro, voy a colocarlo así, como 1000 mililitros, que también equivalen a 1 litro. Mililitros de solución, voy a colocarle aquí el rotulito que estamos hablando de la solución, contiene 1563 gramos de solución. Entonces mire que aquí, al usar esta densidad,
mililitros con mililitros se me van y me queda la unidad que yo quiero. Gramos de soluto, que es el calcio, gramos de solución, entonces ya estamos en una unidad peso a peso. ¿Qué nos falta para que nos quede en porcentaje? Simplemente multiplicamos por 100. Esa es la forma como solucionamos ese problema. Entonces, si por aquí tengo, esto me da más o menos, no estoy mal. Bueno, no sé. ¿Alguien tiene por ahí? Yo creo que esto da, yo lo tenía por aquí el cálculo, pero esto da .0361. Si alguien lo puede corroborar, sería muy bueno. Vamos a ver qué pregunta hay por aquí. También me dice Juan Esteban, ¿lo puedo hacer con 565 miligramos por litro? También vamos a corroborar eso. Si lo hacemos así, o sea, con su forma alternativa, 565 miligramos de calcio por litro, entonces yo paso esos miligramos a gramos. Recuerden, la unidad fundamental aquí es que esto sea gramos sobre gramos. Entonces, 1000 miligramos, 1 gramo de calcio. Listo, entonces ya miligramos se me va y miligramos se me va. Entonces ya tenemos la unidad de gramos en el numerador, bien, como la que debe ser. Y aquí están litros, pero recuerde que la unidad fundamental, bueno, yo tengo que pasar esto a gramos también, estos litros tengo que pasarlo a gramos. Entonces esto lo paso con la densidad, que es 1 litro, que contiene o que equivale a 1563 gramos de solución. Entonces esto con este se me va. Entonces ahí me queda gramos de soluto, gramos de solución. Para que me quede en porcentaje, esto lo multiplico por 100. Y me debe dar exactamente lo mismo que hay acá arriba. ¿Listo? Porque es simplemente una forma alternativa de resolver el problema. Pero todos dos conducen al mismo caso. ¿Listo? Podemos también expresar partes por millón peso de calcio. Entonces, si lo vemos aquí, si volvemos aquí a este primer ejercicio, partes por millón peso a peso, ya tenemos la unidad peso a peso, gramos de soluto sobre gramos de solución. Si yo quisiera, a ver, yo borro aquí esto, y ya no lo voy a hacer como porcentaje, sino que lo voy a hacer como partes por millón. Peso a peso de calcio va a ser igual. Borramos este factor. Iniciamos con lo que tenemos, si queremos iniciar por aquí. Gramos de soluto por cada 10 a la 6 mililitros de solución. Pasamos estos mililitros de la solución con la densidad a gramos. Entonces ya tenemos gramos de soluto sobre gramos de solución. Para que me queden partes por millón peso volumen, simplemente lo multiplico por 10 a la 6. Ya me quedó resuelto el problema. Vamos a ver, por aquí veo otras preguntas. Muy bien. Aquí me están diciendo, me están corroborando de que sí da ese valor. Muy bien. Bueno, muchachos. Vamos a mirar el de peso partes por billón. Entonces yo lo que necesito es que la expresión me quede gramos de soluto sobre mililitros de solución. Y ya podemos empezar incluso desde aquí. 565 gramos de soluto, o gramos, en este caso gramos de calcio, gramos de calcio 2 más por cada 10 a la 6 mililitros. Entonces mire que ya aquí llegamos de una vez para hacer esta, ya llegamos a la unidad de gramos por mililitro. Mientras que tengamos esta relación ya directa, gramos por mililitro, entonces para expresarlo en partes por millón, simplemente multipliquen por 10 a la 9. Ya quedó en partes por billón. Es muy sencillo utilizarlo. Listo. Vamos a mirar, yo veo si por aquí puedo, voy a borrar esto un momento para poder hacer los otros ejercicios. Y ya enseguida hacemos unos ejercicios ya de preparación de soluciones.
ya conociendo todas estas bases de cálculo que es importante. Vamos a hacer el de concentración de equilibrio de calcio. Entonces ya sabemos que concentración de equilibrio tiene las mismas unidades de mol por litro, como si estuviéramos hablando de molaridad analítica. O sea, esas son las unidades a las que tenemos que llegar. Pero tenemos de partida que hay 565 gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros de solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar estos gramos a moles y estos mililitros a litros. Y ya quedaría en mol por litro, que es lo que necesitamos. Entonces, una mol de calcio pesa 40 gramos. Entonces, cancelamos gramos con gramos. Y si quiere, pasamos moles a milimoles para que me quede milimol por litro o mililitros a litros. Voy a pasar en este caso, voy a pasar milimoles. Bueno, perdón, este está mal. Una mol de calcio equivale a 1000 milimoles de calcio. Lo importante es que se conserven las unidades. Milimol, mol con mol se van, entonces me queda milimol de calcio sobre volumen en mililitro. O si ustedes lo hubieran hecho por el otro lado, mol de calcio y este volumen en mililitros lo llevan a litros, es igual. Aquí ya me debe dar un valor de, ese valor, si ustedes enseguida lo corroboran, a mí me da 0.0141 para la concentración de calcio. Ahora, muchachos, si esta es la concentración de equilibrio, vamos a resolver esta de aquí. Esta es la concentración de calcio, listo, el mol por litro de calcio. Ahora vamos a mirar la molaridad analítica para este otro ejercicio. Voy a borrar aquí esto. Van a ir pensando cuántas moles de calcio hay por mol de fosfato de calcio. Si quieren me lo comentan por el chat. ¿Cuántas moles de calcio hay por cada mol de fosfato de calcio? Entonces vamos a hallar la molaridad del Ca3PO4, 2. Y conocemos la molaridad de equilibrio del calcio, 0.0141, coloquemos los milimol de calcio por mililitro. Listo. A ver, yo veo si tienen la respuesta. Me dicen que hay 3. Muy bien, Juan. Esa es la respuesta correcta. Entonces, vamos a pasar esas milimoles de calcio. O sea, por cada milimol del Ca3PO4 hay 3 milimol de calcio. Siempre tratemos de ubicar lo que vamos a cancelar en el denominador, ¿cierto? O sea que hay 3 milimoles de calcio. O sea que realmente la concentración molar analítica, perdón, de este compuesto, voy a tener que volver a hacer, de este compuesto es la tercera parte de la concentración de equilibrio del calcio. Eso nos da más o menos, eso nos da un valor de 4.7 por 10 a la menos 3. O sea, sería la concentración de equilibrio, la concentración de equilibrio no, ya sería la concentración molar analítica porque estamos hablando del paquete molecular. ¿Listo? Aquí estábamos hablando de concentración de equilibrio porque estamos hablando de la especie disociada, pero aquí estamos hablando desde el paquete molecular y esa sería la concentración molar analítica de ese compuesto. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí a preparar soluciones. Vamos a hacer unos ejercicios. Ya, lo importante es que ustedes reconozcan dentro del sistema de preparación de soluciones cómo transformar esas unidades. Las soluciones realmente, la preparación de soluciones es preparar una solución o por disolución, es la acción que consiste en adicionar solvente, generalmente agua, a una solución concentrada con el fin de obtener una más diluida. Eso es dilución.
Listo. Tomar una solución concentrada, llevarla a un recipiente, adicionarle agua y ahí ya preparamos la solución o la disolución. La disolución puede ser de dos formas. Simple. Simple es que hago esto en un solo paso. Yo necesito preparar una solución 5 molar, entonces ¿cuánto tengo que de HCl? ¿Cuánto tengo que tomar del reactivo de partida? Tomo tanto volumen y después le adiciono agua hasta llegar a la concentración que yo deseo. Esa sería dilución simple. Esa dilución simple se utiliza cuando digamos, podemos preparar soluciones en el laboratorio con los instrumentos que hay, con una pipeta, con una bureta, etcétera, o sea, que permitan hacer medidas de volumen directa. Pero hay unos casos en los que en el laboratorio no hay los instrumentos adecuados para preparar soluciones, por ejemplo, del orden de partes por millón. Entonces, esas ya, digamos, para hacerlo de forma directa no es posible porque se necesitaría un instrumento demasiado pequeño que la precisión entonces ya empieza a perderse. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar soluciones pequeñas, de concentración muy pequeña, partes por millón, partes por billón? Entonces, lo que hacemos es utilizamos la metodología de diluciones sucesivas. Entonces, a partir del reactivo puro, tomamos un volumen, lo diluimos. Luego de esta solución diluida, tomamos otro volumen y lo seguimos diluyendo sucesivamente hasta que estemos en el rango de partes por millón. ¿Listo? Esa sería la forma. Esta dilución simple generalmente se utiliza para preparar soluciones normales en el laboratorio. Estamos hablando de porcentaje, concentraciones moderadas de 0.1 molar que nos dan con los instrumentos que hay en el laboratorio. Pero cuando estamos hablando de partes por millón, partes incluso hasta por trillón, lo mejor es hacerlo por diluciones sucesivas para garantizar un poco de precisión. ¿Listo? En una dilución simple se cumple esta condición, que las moles que yo tome aquí en la solución concentrada van a ser las mismas moles que van a quedar en la solución diluida. Y de pronto ustedes han oído hablar de esto. A eso se da la relación de C1V1 igual a C2V2. Eso es esto mismo, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere eso? Que si yo tomo de la solución concentrada un volumen, ¿cierto? Por ejemplo, si esta fuera 18 molar, yo tomo 10 mililitros, la concentración de estos 10 mililitros igual va a ser 18 molar, pero va a ser una cantidad menor. Y luego la llevo aquí a este balón. Y luego le adiciono agua. Entonces va a ser más diluida que la anterior. Pero las moles que yo tome aquí son las mismas moles que que van a quedar en este recipiente. Lo único que le estoy adicionando después es agua. Por eso se cumple esta relación, que las moles de la solución concentrada que yo tomé son iguales a las moles de la solución que van a quedar en la solución diluida. Y es ahí donde se cumple ese C1, B1 igual a C2, B2. Esto es moles, porque cuando uno multiplica concentración por volumen, estamos hablando de moles o milimoles. Listo, eso es lo mismo. Vamos a preparar unas diluciones simples. Vamos a ver cómo se prepara. Voy a traer aquí una imagen. A ver si me la deja. No sé por qué no me la deja traer. No, está inactivada. No, va a tener que dibujar. Entonces, describa claramente la preparación de 500 mililitros de solución HCl 6 molar en agua pura a partir de una solución concentrada 18 molar del mismo reactivo. Entonces, vamos a hacer esquemáticamente qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un reactivo concentrado. Digamos, este es el frasco del reactivo. Y de este frasco, que es de HCl, concentrado, la concentración es 18 molar. Es lo único que conocemos de ese reactivo. Y vamos a preparar una solución. La preparación de esa solución se lleva a cabo en un recipiente que llamamos balón volumétrico, que es de fondo redondo con un cuello largo y que tiene un aforo o marca del aforo. Esa marca del aforo me dice que hasta ahí, digamos, supongamos que ese sea un balón de 500 mililitros. Es el balón de 500 mililitros y esa solución me debe quedar 6 molar. ¿Listo? Entonces yo tengo una solución que es diluida. Esta es la solución diluida. Voy a colocarle aquí diluida. Y esta es la solución concentrada. ¿Listo? Entonces voy a preparar esta a partir de esta. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué volumen de este tengo que tomar
volumen de la solución concentrada. ¿Qué volumen tengo que tomar de esa solución concentrada para preparar esta solución? ¿Listo? Esa es la pregunta que nos hace. Entonces vamos a mirar. Si utilizamos la fórmula C1V1 igual a C2V2, entonces digamos que esta sea la concentrada y esta sea la diluida. Entonces, ¿qué conocemos de la diluida? La concentración a la que va a llegar y el volumen. Y de la solución concentrada conocemos su concentración. Entonces despejamos de aquí. Volumen de la solución concentrada va a ser igual a 500 por 6 dividido 18. Si yo coloco aquí 500 en mililitros, el volumen me va a dar en mililitros. Esto me da 166.7. ¿Cierto? Si yo coloco aquí 500. Si ustedes colocan 0.5, entonces el volumen les va a dar en litros. Yo acostumbro a colocarlo en mililitros porque es mucho más fácil manejar mililitros en el laboratorio, ¿cierto? Entonces este sería el volumen que yo tengo que tomar de esta solución, llevarlo a este balón volumétrico y después completo con agua. Entonces el cálculo no, o sea, este sería el cálculo, pero el problema no está resuelto hasta que ustedes no digan cómo lo preparan. Entonces vamos a hacer una descripción de la preparación. Entonces la descripción de la preparación nos dice, para preparar 500 mililitros de HCl, 6 molar, se debe tomar exactamente 166.7 mililitros de HCl, 18 molar, llevarlo al balón volumétrico y completar el volumen con agua hasta la marca del aforo. Esa sería la forma de preparar esta solución que acabamos de hacer el cálculo acá. Listo. Entonces lo que se hace es tomar 167 mililitros, quedarían por acá, y luego le adiciono agua hasta completar la marca del aforo y formar el menisco que se requiere para garantizar de que sí se den los 500 mililitros. Eso es lo que se hace en el laboratorio. Miremos una última preparación. Bueno, a ver si el tiempo nos da, ya vamos a completar la hora. Describamos esta preparación de esta solución. Me dice, describa claramente la forma de preparación de 6 litros de solución que contenga 5 partes por millón de cloruro a partir de este reactivo sólido. Entonces aquí estamos preparando a partir de un reactivo sólido, que es el BaCl2.2 aguas sólido. Vamos a preparar una solución de 6 litros. Recuerde el instrumento para preparar la solución, el aforo sería de 6 litros. Y que me quede de 5 partes por millón, peso volumen de cloruro. Entonces, ya sabemos que la fuente de cloro va a ser este cloruro de bario. Entonces, tenemos que saber cuánta masa de este cloruro de bario tengo que pesar en el laboratorio para garantizar de que al final me quede una solución de esta composición. Entonces vamos a mirar. Masa del sólido va a ser igual. Aquí tenemos los datos. Sabemos 5 partes por millón de cloruro de sodio equivale a decir 5 gramos de cloruro por cada 10 a la 6 mililitros o miligramos sobre litros, como ustedes lo quieran. Si multiplicamos por 6.000, que es los 6 litros, por 6.000 mililitros, que es equivalente a los 6 litros. Entonces, mire que aquí tendríamos los gramos que deben de tener de cloro esta solución. ¿Listo? ¿Y de dónde va a provenir este cloro? De aquí. Entonces, ¿cómo relacionamos este cloruro con el cloro de esto? Con la masa a través de moles. Entonces, antes de
hacer cualquier relación, pasamos estos gramos a moles. Y la masa molar del cloro es 35,45, una mol de cloro. Entonces ya pasamos moles de cloro. Y ya si vamos a relacionar estas moles de cloro con las moles de cloruro de bario dihidratado. ¿Cuántas moles de cloro hay por cloruro de bario dihidratado? Dice que hay 2, ¿cierto? Aquí me están diciendo, hay 2 moles de Cl por cada mol de BaCl2.2 aguas. Listo, ya relacioné las moles del cloruro con las moles del compuesto. Ahora paso estas moles a gramos. Una mol de esta sustancia pesa, si tengo por aquí el dato, 434. Una mol de BaCl2, 2 aguas, pesa 434.5 gramos. Entonces ya aquí ya tenemos los gramos de ese compuesto. Entonces al final lo que tenemos que mirar que ese compuesto, cuando hacemos este cálculo, los gramos totales que debemos de pesar de este cloruro de bario es 0.184 gramos. Sería muy bueno que lo corroboraran. Y entonces ya después se hace la descripción. ¿Cierto? Entonces no la voy a anotar aquí, simplemente es el mismo procedimiento del anterior. Para preparar una solución de 6 litros de 5 partes por millón de cloruro, debemos pesar exactamente en una balanza 0.184 gramos de cloruro de bario dihidratado, llevarlos al balón volumétrico y adicionar agua hasta la marca de la flor. Esa sería la forma de describir ese proceso. Y voy a hacer un ejemplo de dilución sucesiva para terminar aquí. De pronto se nos fue un poquito más del tiempo, pero vamos a terminar con esto. Nos demoramos 2 minuticos haciendo este ejercicio y ya con eso terminamos la tutoría de hoy. Pero es como para que tengan una ilustración de cómo se hacen las diluciones simples y las diluciones sucesivas. Las anteriores que vimos, las 2 anteriores, son las diluciones simples. Vamos a hacer un ejemplo de diluciones sucesivas. Dice, se requiere un contenido de... se requiere determinar el contenido de sodio en 5 mililitros de muestra de orina. Entonces vamos a plantear el problema. Muestra de orina que contiene sodio. Y esa muestra de orina es de 5 mililitros. Listo, una muestra de 5 mililitros de orina se diluyó en agua ionizada hasta 100 mililitros. O sea que esta muestra se diluyó a 100. En un matraz volumétrico o balón volumétrico. De esta solución se toma 20, o sea, de aquí de esta solución que se preparó se tomaron 20 mililitros. Y se diluyó nuevamente, esos 20 mililitros se diluyó nuevamente a 50. De esta solución se toma una alícuota de 25. Y nos dice se diluye a 50. De esta última se toma 5 mililitros. Y por absorción atómica, una metodología que se utiliza para determinar sodio, se encontró que las partes por millón de sodio en esta última muestra es de 5 ppm peso-volumen. Es peso-volumen porque igual todo se está haciendo en solución acuosa. ¿Listo? Bueno, entonces nos piden determinar cuáles son los miligramos de sodio en la muestra original. O sea que hay que devolvernos durante todo este proceso hasta encontrar los gramos de sodio acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo son los miligramos de sodio en la muestra original. Siempre partimos con este dato que es conocido, es el que se conoce en el último proceso. Ya sabemos cómo expresarlo. 5 ppm de sodio significa que hay 5 gramos de sodio por cada 10 a la 6 mililitros. Listo, de solución. Bueno, aquí hay un caso importante. Recuerde que aquí tenemos una muestra de orina que contiene sodio, pero le agregaron agua. O sea que la cantidad de sodio que hay aquí es la misma cantidad de sodio que hay aquí.
Lo único que cambió fue la concentración, pero la cantidad de sodio sigue siendo la misma, porque usted no le están echando más sodio, le están echando esa agua. Entonces vamos a mirar que aquí en estas flechitas se va a conservar la masa. En esta también se conserva la masa, porque lo único que estás adicionando es agua. También se conserva la masa. Pero aquí, en estas flechas que van hacia abajo, se conserva la concentración. ¿Esto qué quiere decir? De que de un volumen de 100 mililitros tomé 20, ¿cierto? Pero yo no le eché agua. Aquí en este lado no estoy echando agua, simplemente de este volumen tomé 20. O sea que la concentración de sodio que hay aquí es la misma que hay acá, ¿cierto? Aquí se conserva todos los pasos donde se conservan la concentración. Siempre que vean esas flechas hacia abajo son los pasos donde se conserva la concentración. ¿Listo? Bueno, entonces si yo ya tengo la concentración aquí que es 5 ppm, esta concentración es de 5 ppm en 5 mililitros, es la misma que hay en 50, porque aquí la concentración se conserva, ¿cierto? Aquí lo único que hice fue tomar un volumen, más no le adicioné agua. Entonces, de una vez si multiplico esto por 50, ¿qué estamos obteniendo? Los gramos que hay aquí. O sea, si yo multiplico esta concentración por 50, tenemos los gramos que hay en 50. ¿Qué son los mismos gramos que hay en dónde? En 25, porque recuerde que este paso de aquí hay una conservación de masa. La masa que hay aquí es la misma masa que hay acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo los gramos que hay aquí, son los mismos que hay en 25, entonces en 50, ¿cuánto? Entonces, aquí tenemos el primer factor volumen, que es aplicar simplemente una regla de 3. Si esto es lo que hay en 25, en 50, ¿cuánto? Ese es el primer factor volumen que vemos aquí. Entonces, ya estamos parados y estamos viendo los gramos de sodio que hay aquí en estos 50. Que son los mismos gramos de sodio que hay en ¿dónde? En 20. Recuerde que en estos pasos se conserva la masa. Los mismos gramos que hay aquí son los mismos que hay en 20. Entonces, en 100, ¿cuánto? Esta sería nuestra segundo factor volumen. O sea que si esto es lo que hay en 20, en 100, ¿cuánto? Entonces, yo ya tengo los gramos que hay aquí, que son los mismos de la muestra, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo los gramos de la muestra. Ya multiplicando esto, recuerde que el problema nos están pidiendo esto en miligramos. Entonces pasamos gramos, un gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces gramos con gramos se me van. Entonces yo ya tengo los miligramos de la muestra, que para este caso esto nos da, ustedes por favor lo corroboran también, esto nos da 2,5 miligramos. Estos serían los 2,5 miligramos que hay aquí, 2 miligramos de sodio que hay aquí en esta muestra. ¿Listo? Vamos a ver, aquí me hacen una pregunta. Voy a mirar. Muy bien. Entonces, si me corroboran que sí es correcta el cálculo. Bueno. Vamos, entonces ya tenemos la primera respuesta. Ya está definida. Ya está calculada. Listo, ya sabemos cuáles son los miligramos de sodio en la muestra original. Ahora vamos a hallar B. En B me están diciendo, calcule el porcentaje de peso-volumen de sodio. Entonces yo ya tengo los gramos, ya tengo los miligramos de sodio en la muestra original, 2,5. ¿Listo? De sodio. Eso es lo que hay en la muestra original. Y la muestra original es de 5, o sea, del paciente tomaron 5 mililitros, o sea que si dividimos esto por 5, entonces ya tenemos miligramos sobre mililitros, pero recuerde que el porcentaje de peso-volumen lo expresamos como gramos sobre mililitros. Entonces nos falta todavía intercambiar este valor de aquí. 1000 miligramos, 1 gramo. Entonces cancelamos miligramos con miligramos y me queda gramos de soluto, mililitros de solución. Para que me quede en porcentaje, multiplico por 100. Alguien, por favor, que me diga cuánto da este valor. A ver si yo todo por aquí lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, aquí ya estos muchachos están voladores con la calculadora. Da 0,05, muy bien. Esto da 0,05. Ese sería el porcentaje de sodio en la muestra original. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que ya con esto podemos terminar. Ya pasamos, pues,
el tiempo a veces no da, pero al menos aquí tratamos de ilustrar lo que es las unidades de composición y concentración que nos ayuda para trabajar todas estas soluciones, y hicimos 3 ejemplos de cómo utilizar esa herramienta para preparar soluciones en el laboratorio. Esa sería la forma de preparar soluciones, al menos desde un punto de vista teórico, ¿cierto? Entonces, no, ya con esto podemos terminar por hoy la tutoría. Yo les voy a desactivar aquí voy a permitir aquí, los voy a desactivar por si ustedes quieren, tienen alguna otra pregunta adicional a esta, y si no, pues entonces muchas gracias por la participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me pregunta aquí, a ver, yo, según el solicito permiso para grabar. Igual estas tutorías van a estar en Facebook, para que visiten la página de Facebook. Ustedes pueden acceder, o le pueden decir a sus compañeros que pueden acceder a estas tutorías, para que al menos tengan herramientas para preparar soluciones y estar preparados para el examen de la Olimpiada. O sea que ustedes pueden acceder a estas herramientas y a este material en Facebook. Eso lo van a montar muy pronto. Igual también hay tutorías que ya se han realizado esta semana y las semanas anteriores, por si quieren acceder a más material para trabajar. Entonces en Facebook pueden encontrar todo este material. ¿Listo? Bueno, lastimosamente no nos dio el tiempo para trabajar el tema de normalidad, porque realmente tenía como el tema muy preciso para la hora. Entonces, de pronto en una próxima oportunidad trabajamos el tema de normalidad, que veo que fue una de las preguntas reiteradas aquí en el chat. Entonces la dejamos para una próxima, vamos a ver, separamos un espacio, y como es un tema más elaborado, entonces pronto sí requiere un poquito más de tiempo. Bueno, no, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por la participación, y hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a ver en estas tutorías. Muchas gracias a todos.